Bienvenidos al resumen de Noticias de Israel. Entérate de todo el acontecer de hoy, 18 de septiembre de 2025. 2 israelíes asesinados en un ataque a tiros en el cruce de Allenby. 2 hombres israelíes murieron tras resultar gravemente heridos en un ataque a tiros ocurrido en el cruce fronterizo de Allenby, según informan medios hebreos. Magen David Adom indicó que las víctimas, un hombre de aproximadamente 60 años y otro de unos 20, se encontraban inconscientes al momento de recibir atención médica. Las fuerzas israelíes devolvieron el fuego y habrían neutralizado al atacante. Algunos reportes de medios hebreos señalan que el agresor ingresó desde Jordania en un camión destinado al traslado de ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza. El Canal 12 precisó que el vehículo contaba con un permiso israelí. Ataque aéreo israelí destruye depósito de armas de Hamás en Gaza. Las fuerzas de defensa de Israel ampliaron su ofensiva en la ciudad de Gaza y reportaron que un ataque aéreo, coordinado con tropas terrestres y el Shin Bet, tuvo como objetivo un depósito de armas de Hamás utilizado para almacenar dispositivos explosivos destinados a acciones contra soldados israelíes. La operación se realizó en el marco de los combates registrados en la zona durante la jornada anterior, según informó el ejército. El ejército difundió imágenes del ataque aéreo junto con material gráfico de otros episodios de combate. De acuerdo con el comunicado, se aplicaron medidas para disminuir el riesgo a la población civil, entre ellas el uso de municiones de precisión, observaciones aéreas y un refuerzo en la recopilación de información de inteligencia. Por otra parte, la División de Gaza de las Fuerzas de Defensa de Israel ejecutó operaciones en Yan Yunis y Rafah, en el sur de la franja. Durante las últimas 24 horas, las tropas abatieron a operativos terroristas y destruyeron varias instalaciones militares, entre ellas equipos de observación y túneles subterráneos empleados por Hamás, según los reportes oficiales. España dice que investigará las violaciones de derechos en Gaza para ayudar a la Corte Penal Internacional. España investigará violaciones de derechos humanos en Gaza para ayudar a la Corte Penal Internacional, que ha solicitado órdenes de arresto contra líderes israelíes por presuntos crímenes de guerra, dijo el fiscal general del país. Un comunicado dice que el fiscal general ha emitido un decreto para crear un equipo de trabajo encargado de investigar las violaciones del derecho internacional de los derechos humanos en Gaza, para recopilar pruebas y ponerlas a disposición del organismo competente, cumpliendo así con las obligaciones de España en materia de cooperación internacional y derechos humanos. Israel arresta a terrorista excarcelado en acuerdo de rehenes. Medios palestinos informaron que esta mañana Israel arrestó a Murad al-Ahloni en Kafr Akab, en el este de Jerusalén. Al-Ahloni había sido liberado a principios de este año, en un acuerdo de rehenes y alto el fuego. Al-Ahloni había sido detenido en 2002 y condenado a 3 cadenas perpetuas más 20 años de prisión, por colaborar con el responsable del atentado en el restaurante Seafood Market de Tel Aviv, donde murieron 3 personas. Estaba afiliado a las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, una facción armada relacionada con Fatah. En julio, 4 palestinos excarcelados mediante el mismo acuerdo también fueron arrestados de nuevo. Entre ellos figuraba Samah al-Shobaki, miembro de la Yihad Islámica, que había recibido cadena perpetua antes de su liberación por el Pacto de Intercambio de Prisioneros. Las autoridades israelíes no emitieron declaraciones sobre los informes difundidos por la prensa palestina. Emiratos Árabes Unidos no cortará lazos con Israel por soberanía en Judea y Samaria. Los Emiratos Árabes Unidos podrían reducir sus relaciones diplomáticas con Israel si el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu decide anexar parte o la totalidad de Judea y Samaria. 3 fuentes informadas sobre las deliberaciones en Abu Dhabi señalaron que no se contempla una ruptura completa de vínculos, aunque se estudia la posibilidad de retirar al embajador como medida de respuesta. A pesar de esa postura, la funcionaria del Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí, Lana Nuseibeh, declaró el 3 de septiembre que cualquier anexión constituiría una línea roja, pondría en riesgo los acuerdos de Abraham y terminaría con la búsqueda de integración regional. Las Naciones Unidas y la mayoría de los países rechazan de forma expresa la anexión de Judea y Samaria, territorio capturado a Jordania junto con Jerusalén Oriental durante la Guerra de 1967. El establecimiento de vínculos oficiales entre Emiratos Árabes Unidos e Israel se concretó en 2020 mediante los Acuerdos de Abraham.
Las fuentes consultadas indicaron que Abu Dhabi analiza opciones de presión diplomática ante las acciones israelíes. La guerra en Gaza, que se prolonga desde hace casi 2 años, ha incrementado la tensión entre ambos países y ha condicionado las conversaciones sobre el futuro de la relación bilateral. Desde Israel, una fuente aseguró que el gobierno confía en reparar la relación con Emiratos Árabes Unidos, considerado el centro comercial más relevante de los estados árabes que firmaron los acuerdos de 2020, junto con Bahrein y Marruecos. El Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí no ha respondido a consultas sobre la posibilidad de degradar la representación diplomática. El portavoz de la Embajada de Israel en Abu Dhabi afirmó que su país mantiene su compromiso con los acuerdos de Abraham y seguirá trabajando para consolidar los vínculos con Emiratos Árabes Unidos. El jefe del Mossad dice que Israel tiene capacidades en el corazón de Teherán que no han sido utilizadas. Israel tiene capacidades dentro de Teherán que aún no han sido utilizadas, dijo anoche el director del Mossad David Barnea según la oficina del primer ministro. Hemos ganado y seguiremos ganando, afirmó Barnea durante la ceremonia de entrega del premio del primer ministro que este año recayó en la agencia de espionaje. Aunque hemos demostrado que Irán es penetrable, no nos rendiremos, continuó Barnea. El Mossad tiene una capacidad operativa muy sólida, incluso más imaginativa y poderosa que antes, especialmente dentro de Irán, e incluso en el corazón de Teherán. Seguiremos desarrollando y fortaleciendo nuestras capacidades en Irán, para mantener los ojos abiertos desde dentro de Irán sobre lo que sucede a puertas cerradas, y no permitiremos que crezcan ideas que puedan poner en peligro nuestra seguridad, prometió. El evento al que asistió el primer ministro Benjamin Netanyahu tuvo lugar en el primer aniversario de la Operación Viper, en la que Israel detonó miles de víperes que estaban en poder de agentes de Hezbollah. Turquía amenaza a Chipre por la compra de un sistema de defensa antiaérea de fabricación israelí. Las autoridades turcas afirman que Ankara está siguiendo de cerca la supuesta adquisición por parte de Chipre del sistema de defensa antiaérea integrado Barak MX de fabricación israelí, y advierten que la medida podría desestabilizar un frágil equilibrio en la isla dividida. Los funcionarios del Ministerio de Defensa de Turquía dijeron que los actuales esfuerzos de armamento de Chipre amenazarían la paz y la estabilidad en la isla y podrían tener consecuencias peligrosas, después de que informes sugirieran que el sistema había sido entregado a Chipre. El sistema terrestre israelí es capaz de interceptar simultáneamente misiles, drones y aeronaves desde una distancia de hasta 150 kilómetros, 93 millas. Su despliegue representaría una mejora significativa del escudo de defensa de Chipre, que hasta hace poco solo consistía en armas de la era soviética, como el sistema de misiles BUKM-12. La isla mediterránea ha estado dividida por motivos étnicos desde 1974, cuando Turquía la invadió tras un golpe de Estado que pretendía unificarla con Grecia. Solo Turquía reconoce la Declaración de Independencia turcochipriota de 1983 en el tercio norte de la isla, donde Turquía mantiene más de 35.000 soldados. En 1997, los planes de Chipre de desplegar misiles de defensa antiaérea S-300 de fabricación rusa provocaron un enfrentamiento con Turquía que amenazó con una acción militar. La tensión se disipó después de que Chipre accediera a transferir los misiles a Grecia. Los funcionarios de defensa dicen que Turquía sigue comprometida a salvaguardar la seguridad de los turcochipriotas y agregaron, sin dar más detalles, que se estaban tomando todo tipo de medidas para garantizar su seguridad. Huckabee dice que la presión de los aliados sobre Israel no tiene sentido. El embajador de Estados Unidos, Mike Huckabee, dice que está indignado por el enojo hacia Israel por la guerra en Gaza y que la diplomacia no funcionará con una organización como Hamás. Este tipo de salvajismo no se puede combatir con diplomacia ni diálogo, afirma Huckabee en la cumbre mundial del Instituto Internacional para la Lucha contra el Terrorismo en la Universidad Reichman. Hay que tener cierta moralidad para sentarse a dialogar y Hamás no la tiene. Si eso es diplomacia, no quiero saber nada de ella. Diplomacia que no es más que palabrería y disparates, y creer que todos están del mismo lado, con ligeras diferencias de opinión, eso nos va a matar. Tenemos que entender que hay una diferencia entre las fuerzas del cielo y las fuerzas del infierno. Si no lo entendemos, solo veremos más terrorismo que matará a más personas inocentes en todo el planeta. Israel, dice, no tiene otra opción que poner fin a la ocupación de Gaza por parte de Hamás. Hacer algo menos que acabar con el gobierno de Hamás en Gaza
sería tan ridículo como lo hubiera sido dejar a los nazis en el poder en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, continúa Huckabee. Los europeos, los canadienses y otros están tomando una dirección absurda. No es Israel quien necesita acabar con esto. Hamás necesita acabar con esto. Trump ha dicho constantemente que Hamás no tiene futuro, que Hamás no puede gobernar en Gaza y que todos los rehenes deben ser liberados de inmediato. Huckabee, un sionista cristiano de larga trayectoria, dice que permitir a Hamás, incluso un mínimo de victoria, solo provocará más 7 de octubre y más tomas de rehenes. Insta a Israel a priorizar su propia defensa, antes que atender las opiniones de los críticos en el extranjero. A pesar de la presión que sufren por parte de personas como los europeos que deberían estar de su lado, de las universidades u otras entidades, espero que Israel nunca olvide que, al igual que Estados Unidos, nuestra labor como naciones no es vivir para agradar a la gente, sino vivir para tener una vida que vivir. Y estamos dispuestos a luchar a muerte contra nuestros enemigos por ello. Italia condiciona sanciones de la Unión Europea a Israel a no afectar a civiles. Italia manifestó disposición a respaldar sanciones comerciales de la Unión Europea contra Israel con la condición de que no perjudiquen a la población civil. El ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, comunicó esta posición en una intervención ante el Senado italiano. Subrayó que Roma no se opondrá a medidas restrictivas si se mantienen dentro de parámetros que excluyan consecuencias directas para los ciudadanos. En su exposición, Tajani señaló además que Italia respalda sanciones individuales contra ministros israelíes con posturas consideradas inaceptables respecto a Gaza y Judea y Samaria. El canciller especificó que estas medidas tendrían como objetivo a funcionarios que sostienen políticas cuestionadas por la comunidad internacional en relación con la situación en los territorios ocupados. La Comisión Europea analiza la opción de limitar el acuerdo de libre comercio con Israel y aplicar sanciones a Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional, y a Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas. La puesta en marcha de estas medidas requiere el respaldo mayoritario de los 27 Estados miembros del bloque europeo. Qatar busca acciones legales contra Israel en la CPI contra Hamás en Doha. Qatar sostuvo una reunión con la presidenta de la Corte Penal Internacional, CPI, Tomoko Akane, en La Haya, para evaluar medidas legales contra Israel por el ataque efectuado la semana pasada contra líderes de Hamás en territorio qatarí, informó un funcionario del Emirato. El encuentro se realizó el miércoles y formó parte de los esfuerzos de Doha para explorar mecanismos jurídicos internacionales sobre este hecho. El negociador jefe de Qatar, Mohammed Al-Khulaifi, encabezó la delegación en La Haya y afirmó en X que la visita integró las labores del equipo designado para estudiar alternativas legales en respuesta al ataque armado ilegal israelí contra el Estado de Qatar. El funcionario declaró a la AFP que la reunión buscó examinar todas las vías jurídicas y diplomáticas disponibles para garantizar la rendición de cuentas de los responsables. El ataque israelí dirigido a líderes de Hamás en Qatar causó la muerte de 5 miembros del grupo y de un oficial de la Fuerza de Seguridad Interna qatarí, según la organización. Las autoridades de Israel no emitieron comentarios sobre el saldo específico de la operación. Los líderes de Hamás se encontraban reunidos en Qatar para tratar un posible acuerdo de rehenes y un alto el fuego con Israel. El ataque provocó reacciones de los estados del Golfo, que mantienen alianzas militares con Estados Unidos. Desde Doha, bloques árabes e islámicos instaron a sus miembros a adoptar todas las medidas legales y efectivas posibles para impedir que Israel continúe con sus acciones. El funcionario qatarí que participó en las conversaciones calificó el ataque de ilegal y aseguró que constituye una grave violación del derecho internacional humanitario. Aclaró que como Estado observador, Qatar no puede remitir casos a la CPI, aunque mantiene gestiones con organismos multilaterales para que otras partes actúen. La CPI emitió en 2024 órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza, entre ellos ataques contra civiles y el uso del hambre como método de guerra. Israel sostiene que busca reducir víctimas no combatientes y acusa a Hamás de utilizar áreas civiles como cobertura militar. 4 soldados de las FDI mueren en ataque con bomba en Rafah. El ejército israelí anunció que 4 soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel murieron y otros 3 sufrieron heridas en un ataque con bomba sobre una carretera en Rafah, al sur de Gaza.
Los muertos pertenecen al batallón Dekel de la Escuela de Oficiales Bajad 1. Uno de ellos ostentaba el rango de mayor, mientras que los restantes recibieron ascenso póstumo a teniente. Todos proceden de diferentes localidades del país. El mayor Omri Chai Ben Moshe contaba con 26 años y residía en Zafria. El teniente Eran Shelem tenía 23 años y habitaba en Ramat Yohanan. El teniente Eitan Abner Ben Kisak sumaba 22 años y vivía en Har Bracha. El teniente Ron Arieli poseía 20 años y se domiciliaba en Hadera. El mayor Ben Moshe dirigía una compañía en la unidad. Una investigación preliminar de las FDI determinó que el suceso ocurrió durante operaciones en el vecindario Yenina de Rafah, cerca de las 9:30 de la mañana. Una excavadora blindada de 9 avanzaba al frente para limpiar la ruta, en tanto 2 vehículos Humvee la seguían. Uno de los Humvee viró hacia el costado de la carretera, donde un artefacto explosivo lo impactó. La detonación causó la muerte de los 4 soldados e hirió a 3 más. 1 presenta gravedad y 2 moderada. Las FDI examinan el tipo de explosivo empleado, el mecanismo de activación y el momento de su colocación. Aunque las tropas eliminaron la mayoría de los operativos de Hamas y su infraestructura terrorista en Rafah, persisten varias docenas de terroristas en la zona de Yenina. Dermer prevé anexión del Valle del Jordán sin repercusiones diplomáticas mayores. El ministro de Asuntos Estratégicos de Israel, Ron Dermer, considera posible anexar el Valle del Jordán de Judea y Samaria sin consecuencias diplomáticas significativas en Washington ni en los Emiratos Árabes Unidos, según Iwatenet. El medio cita 3 fuentes diplomáticas y políticas que indican que Dermer cree viable la medida si se presenta como respuesta al reconocimiento de un Estado palestino por parte de Francia, el Reino Unido y otras naciones occidentales en la Asamblea General de la ONU. De acuerdo con Yenken Det, Dermer sostiene que los demócratas en Estados Unidos reaccionarán con relativa discreción ante la medida y menciona que los partidos de oposición centristas en Israel no muestran una oposición marcada. La publicación recuerda que Dermer hizo pronósticos similares en 2020 para asegurar a sus homólogos que podría obtener apoyo estadounidense para la anexión cuando el entonces presidente Donald Trump presentó su plan de paz para Medio Oriente. Imete señala que Dermer también predijo respaldo estadounidense antes de que Israel archivara la iniciativa a cambio de normalizar relaciones con los Emiratos Árabes Unidos en julio de 2020. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, abordó esta semana la cuestión de la anexión con Netanyahu y comunicó que Estados Unidos advirtió a los estados europeos que el reconocimiento unilateral de un Estado palestino provocaría una respuesta equivalente de Israel. En Israel no existe un consenso sobre la anexión de Judea y Samaria, aunque sí una aceptación más amplia sobre la necesidad de mantener el control de seguridad en el Valle del Jordán, una zona en su mayoría árida de Judea y Samaria que limita con Jordania. El informe coincide con un ataque ocurrido horas antes en la terminal fronteriza del Valle del Jordán. Un atacante que conducía un camión de ayuda con destino a Gaza desde Jordania a Judea y Samaria a través del cruce Allenby, mató a 2 israelíes en el lugar, lo que incrementó la tensión en la zona. Yad Vashem proyecta abrir centro educativo del Holocausto en Alemania. Yad Vashem anunció su plan para abrir un centro educativo sobre el Holocausto en Alemania. Se trataría del primer centro de este tipo fuera de Israel, según informó la organización. La institución explicó que analiza su implantación en los estados de Baviera, Renania del Norte-Westfalia y Sajonia. La etapa de planificación concluiría a mediados de 2026, de acuerdo con el calendario previsto. La propuesta surgió en 2023 durante conversaciones entre el presidente de Yad Vashem, Dani Dayan, y el entonces canciller alemán Olaf Scholz. Dayan declaró que el nuevo centro tendría como objetivo contrarrestar la distorsión y la trivialización del Holocausto y reforzar las relaciones entre Alemania e Israel. Estas declaraciones enmarcan la iniciativa como parte de una cooperación educativa y académica. La ministra de Educación Karim Prien afirmó: visitar sitios conmemorativos debe ser una parte integral del plan de estudios, y los docentes necesitan mucho apoyo profesional para lograrlo. Israel culpa del ataque de Allenby a la incitación de Jordania. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel afirmó que el hombre que atacó y mató a 2 israelíes en el cruce de Allenby era ciudadano jordano, y responsabilizó del ataque a la incitación proveniente de Jordania.
Israel facilita la ayuda humanitaria a Gaza y los terroristas la utilizan para asesinar a israelíes, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores después del ataque, perpetrado por un hombre que conducía un camión de ayuda con destino a Gaza mientras atravesaba un cruce controlado por Israel desde Jordania hacia Judea y Samaria. Un ciudadano jordano que debía conducir un camión de ayuda humanitaria a Gaza asesinó a 2 israelíes en el cruce fronterizo de Allenby, señaló el ministerio en X con un lenguaje inusualmente beligerante. Este es otro resultado de la incitación en Jordania. Este es el resultado del eco de la campaña de mentiras de Hamás. Esto debe terminar, añadió el Ministerio de Relaciones Exteriores. Un dron lanzado por hutíes de Yemen impacta un hotel en Eilat. Un dron que los hutíes de Yemen dispararon impactó la entrada de un hotel en Eilat el jueves por la noche. El impacto generó daños en la estructura, aunque no provocó heridos. Las autoridades confirmaron que el suceso ocurrió sin víctimas. Posteriormente, una hora después del primer incidente, un segundo dron que los hutíes lanzaron desde Yemen cayó bajo el control de la Fuerza Aérea Israelí, que lo interceptó sin que las sirenas alertaran a la población, según el protocolo establecido. Más tarde esa noche, los hutíes dispararon un misil balístico hacia el centro de Israel. El proyectil activó sirenas en amplias zonas del territorio, lo que obligó a millones de residentes a dirigirse a refugios. Las defensas antiaéreas israelíes derribaron el misil antes de que alcanzara su objetivo. No se registraron heridos ni daños adicionales en ninguna área afectada por la alerta. Ola de ataques israelíes en el sur del Líbano contra la fuerza élite Radwan de Hezbollah. Israel ejecutó el jueves una nueva serie de ataques aéreos contra objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano. El propósito consistió en impedir que el grupo terrorista reconstruyera sus posiciones en esa zona. Antes de los bombardeos, las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, emitieron alertas de evacuación para 4 localidades específicas. Posteriormente, las FDI ordenaron desalojar los alrededores de 2 edificios más. El coronel Avichai Adrae, portavoz en árabe de las FDI, declaró en la notificación que los bombardeos respondieron a los intentos prohibidos de Hezbollah de reconstruir sus actividades en el área. Adrae publicó mapas de los sitios objetivo y exhortó a residentes y personas próximas a evacuar de inmediato y distanciarse de ellos por no menos de 500 metros. Los ataques ocurrieron en 2 fases principales tras las alertas en Mais al-Jabal, Kefar Tebnit, Divin, Chehaville y Burj Kalawiya. La Agencia Nacional de Noticias del Líbano reportó que las vías de salida desde Kfar Tebnit se saturaron con familias que abandonaron sus viviendas antes de los impactos. Los bombardeos generaron daños materiales en las zonas afectadas. Más tarde, las FDI precisaron que los golpes apuntaron a depósitos de armas de la Fuerza Radwan, unidad de élite de Hezbollah. Esa fuerza tenía asignada la invasión de Israel en un conflicto futuro. Las FDI afirmaron que la Fuerza Radwan avanzó durante años en el plan conquistar Galilea de Hezbollah hasta la guerra de 2023 a 2024. En ese período, se eliminó gran parte del mando del grupo terrorista. La organización terrorista Hezbollah continúa sus intentos de restaurar la infraestructura terrorista en el sur del Líbano, especialmente la unidad Radwan, con el objetivo de dañar al Estado de Israel, indicó el ejército en un boletín. Macron considerará sanciones contra Israel a menos que detenga la guerra. El presidente francés Emmanuel Macron acusó a Israel de llevar a cabo una guerra permanente en Gaza y afirmó que en Francia se realizará un debate sobre la aplicación de sanciones económicas contra Israel si sus operaciones continúan en la ciudad de Gaza. En declaraciones al Canal 12, emitidas antes de su reconocimiento de un Estado palestino, Macron sostuvo que la prioridad de Francia es la liberación de todos los rehenes y subrayó que reconocemos el derecho de Israel a defenderse. Macron aseguró que Israel restauró su credibilidad en la región con sus operaciones militares después de los ataques del 7 de octubre, aunque advirtió que la prolongación de las ofensivas daña su imagen internacional. Señaló, Israel ha tenido tantos éxitos en Gaza, ahora abramos una nueva etapa. El mandatario explicó que Francia reconoce un Estado palestino con el propósito de aislar a Hamás y desencadenar una serie de nuevos comportamientos y nuevos compromisos en la región.
Al ser consultado sobre la posibilidad de que Israel anexe territorios de Judea y Samaria como respuesta al reconocimiento de Palestina, Macron respondió que Judea y Samaria no tiene nada que ver con Hamás, y advirtió que esa acción eliminaría la opción de una solución de dos estados. Alemania definirá posición sobre sanciones a Israel antes de reunión en la Unión Europea. El canciller alemán Friedrich Merz informó en Madrid que su país tomará una decisión sobre el respaldo a las sanciones contra Israel antes de la reunión de la Unión Europea en Copenhague programada para octubre. El anuncio establece un plazo específico en el que Alemania fijará su postura respecto a las medidas que discuten los Estados miembros en relación con la guerra en Gaza. Merz declaró que según la evaluación del gobierno alemán, las acciones de Israel en Gaza carecen de proporcionalidad respecto a los objetivos que sus autoridades han manifestado. Sin embargo, aclaró que Alemania no coincide con los sectores que califican esas acciones como genocidio, lo que marca una diferencia entre su valoración y otras interpretaciones internacionales. El canciller precisó además que el reconocimiento del Estado palestino no figura en la agenda política alemana en la actualidad. Explicó que el gobierno federal no contempla esa medida dentro de sus prioridades diplomáticas inmediatas, lo que indica que la discusión sobre dicho tema permanece excluida de las deliberaciones oficiales en curso. Embajador de Estados Unidos calificó de absurdo libelo de sangre culpar a Israel por la muerte de Charlie Kirk. El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, se pronunció en una entrevista con Arutz Sheva Israel National News acerca de la controversia vinculada al asesinato del activista conservador estadounidense Charlie Kirk. El diplomático respondió a las acusaciones formuladas por sectores que señalaron a Israel como responsable, planteamiento que el primer ministro Benjamin Netanyahu también rechazó. Huckabee expresó su rechazo a estas versiones. Esto es una calumnia sangrienta. Es absolutamente repugnante y cruel, declaró. Añadió, el nivel de falsedad es tal que cuesta siquiera pensar que hay que defenderlo, pero hay gente que cree las mentiras más descaradas. Me alegra mucho que el primer ministro lo haya abordado. El embajador subrayó que tales acusaciones carecen de fundamento. El diplomático recordó la trayectoria y personalidad de Kirk. Lo conozco desde que tenía 19 años. Era cortés, amable, considerado y siempre permitía que la gente lo cuestionara con respeto, afirmó. También señaló el impacto del asesinato en el ámbito político estadounidense. Su asesinato ha despertado a un gigante dormido en Estados Unidos, entre los conservadores e incluso entre aquellos un poco más a la izquierda. La gente entiende que no se mata a alguien por lo que dice. Estados Unidos veta inaceptable resolución de sobre Gaza que no condena a Hamás. Estados Unidos utilizó su veto en el Consejo de Seguridad de la ONU contra una resolución que solicitaba un cese inmediato y definitivo de las hostilidades en Gaza, junto con la liberación de los rehenes. Los restantes 14 integrantes de este órgano principal de la organización aprobaron el texto con sus votos. De esta manera, la oposición estadounidense impidió una iniciativa que pretendía reducir la crisis humanitaria en el enclave, donde 2.100.000 palestinos experimentan una escasez extrema de suministros vitales. La resolución describía la crisis en Gaza como una situación sin precedentes y solicitaba a Israel que eliminara todas las barreras a la distribución de auxilios. Morgan Ortagus, asesora política de Washington, predijo la oposición de su país antes de la votación. Ella sostuvo que el documento omitía una condena explícita contra Hamás y no mencionaba el derecho israelí a la autodefensa. Tales omisiones, según ella, mantenían interpretaciones erróneas que beneficiaban al grupo militante y que este Consejo parecía aceptar. La votación tuvo lugar días antes de la cumbre anual de la Asamblea General de la ONU, donde el tema palestino ocupará las discusiones principales. Allí, aliados clave de Washington como el Reino Unido y Francia, podrían apoyar el reconocimiento de un Estado palestino soberano, una posición que ambos gobiernos rechazan y que genera tensiones en las relaciones transatlánticas bajo la administración Trump. Los 10 miembros no permanentes del Consejo, con mandatos de 2 años, prepararon este borrador, que incluía énfasis en el aumento del sufrimiento civil en Gaza en comparación con documentos anteriores. Riyad Mansour, representante palestino en la ONU, mostró comprensión por la frustración de su pueblo ante esta sesión sin resultados. Él describió la decepción colectiva de quienes esperaban un alivio concreto que terminara su sufrimiento prolongado, un resultado que el veto impidió nuevamente.